Hola jóvenes de noveno grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con más de la matemática para noveno grado, siempre con la unidad 4, la lección 1, semejanza de triángulos. Tenemos ahora el siguiente objetivo: demostrar proposiciones aplicando semejanza de triángulos formados con rectas paralelas y proporciones. Tenemos ahí la sección 5, rectas paralelas y proporción. Dos triángulos, dice, están en la posición de tales. Así como dice ahí con esa H, ¿verdad? Tales. Lo vamos a leer así en español, tales. Esto es en honor a un matemático de la antigüedad que se llamaba Tales de Mileto. Entonces, dos triángulos están en la posición de tales cuando tienen un ángulo común y los lados opuestos a este ángulo son paralelos. Pueden ver ustedes que aquí tenemos el triángulo ABC, que es todo el triángulo grande, miren, que va a estar de este color. Y está sobrepuesto ahí un triángulo más pequeño, el triángulo ADE. Entonces, dos triángulos están en posición de tales cuando tienen un ángulo en común y los lados opuestos a este ángulo son paralelos. Entonces, miren que el triángulo ABC y el triángulo ADE tienen este ángulo en común. Es el mismo ángulo para los dos triángulos, ¿ves? Y luego, los lados, dice, y los lados opuestos a este, es decir, el lado opuesto a este ángulo es este. Y para el triángulo grande, el lado opuesto al ángulo este es el lado opuesto. Y los lados opuestos a este ángulo son paralelos. Y este ángulo es paralelo, este lado es paralelo con este. Entonces ahí lo marca con ese signo ahí, ¿ve? Son paralelos. Entonces, si tienen un ángulo en común y estos lados que son opuestos al ángulo en común son paralelos, entonces se dice que esos dos triángulos están en la posición de tales. Continuamos. En la figura anterior, dice, se puede ver que los dos triángulos ADE, el ADE, que es el triángulo más pequeño, y el ABC, que es el triángulo más grande, tienen el ángulo A en común, aquí el ángulo A en común, mientras que los lados opuestos a este ángulo, los lados DE, este lado DE y BC son paralelos. Se demostrará que si dos triángulos se pueden poner en la posición de tales, entonces sus ángulos correspondientes son congruentes y las longitudes de sus lados correspondientes proporcionales y por tanto son semejantes. Entonces, miren qué ocurre. El ejemplo 1.10. En el triángulo ABC de la figura de esta, el punto D, dice, vamos a marcarlo, el punto D, está en el lado, en el segmento AB, está en este segmento, este punto, y el punto E, está en el segmento AC, en este segmento. Entonces, si DE, dice, este segmento es paralelo con este, demuestre que los triángulos ADE con el ABC son semejantes. Solución. La hipótesis nos dice que este lado es paralelo con este. Conclusión. El triángulo pequeño es semejante con el triángulo grande. Sería la conclusión. Entonces, entre esos dos triángulos se van a dar las siguientes afirmaciones. El ángulo ADE, es decir, este ángulo, miren, ese ángulo es congruente con el ángulo ABC, con este, miren. Entonces, por hipótesis y por congruencia de ángulos correspondientes, es decir, que este ángulo con el mismo ahí se corresponden.
y este se corresponde con este. Entonces este con este, ¿va? Entonces en la hipótesis nos dicen que los triángulos son semejantes y por lo tanto se corresponden. Luego el número 2, el ángulo AED, que es este, es congruente con el ACB, con este, ¿ve? Con este. Por hipótesis y también por la congruencia de ángulos correspondientes, ¿va? Y luego nos dice que el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC por 1 y 2 y el criterio de ángulo. Vean que en el triángulo pequeño tenemos ángulo y ángulo. Y en el triángulo grande tenemos también ángulo y ángulo. Entonces el criterio de semejanza de ángulo y el paso 1 y 2, ¿verdad? Entonces nos demuestra eso. Por lo tanto, queda demostrado que los dos triángulos son semejantes, que los triángulos esos son semejantes. Bueno, continuamos ahí y tenemos ahora la siguiente información. Dice, en general se puede decir que toda recta paralela a uno de los lados de un triángulo que corta a los otros dos lados determina un triángulo semejante al lado. Entonces, toda recta paralela, miren, a uno de los lados de un triángulo que corta a los otros dos lados determina un triángulo semejante. Es decir que tenemos un triángulo grande y si tiramos una recta paralela, esta aquí, ¿ve? Entonces que corta a los dos lados del triángulo, entonces forma otro triángulo semejante, ¿va? Entonces semejante al lado. Ahí lo sacamos, el triángulo mayor y luego el triángulo menor. Entonces, de uno al trazar una recta paralela, tenemos otro triángulo semejante. Continuamos, puesto que el triángulo dice ADE es semejante al triángulo ABC, se sabe que la razón de cualesquiera dos longitudes de lados correspondientes es la misma. De esta forma, a partir de la razón AB es AD, igual que AC es AE, igual que BC es ADE, se pueden formar proporciones como la siguiente. Miren que nos dice que AB, lo voy a señalar aquí, AB es este segmento, es a razón de AD. Entonces, de este segmento, ahí. Y luego, igual que AC, dice, miren, AC, que es esto acá, es a AE, a esto. Y luego nos dice también que AC, esto, es AE, igual que BC, es esto, es ADE, a esto, miren. Entonces, y luego AB es AD, esto es AD, igual que BC, esto es ADE. Miren. Entonces, ¿qué ocurre? Que a esto le llamamos, todo lo anterior también puede expresarse con sus razones inversas, es decir, podemos decir que AD es a AB, igual que AE es a AC, que sería lo inverso. Entonces, se puede expresar con sus razones inversos. Y estas son razones que nos han salido ahí entonces de los triángulos semejantes. Continuamos. Tenemos ahora ejercicio 1.9. En el triángulo DC, el punto A dice está en el CD. Miren, así como explicábamos el inicio ahí de la clase de hoy. Entonces, y el punto B, está en el segmento CE. Si AB
es paralelo con DE, si este es paralelo con este, entonces demuestre que los triángulos ABC y DEC son semejantes. Eso es lo que nos va a pedir ahí, ¿ve? Por eso tiene ahí la conclusión, que son semejantes. Hay que demostrar eso. Aquí no lo dice, no lo terminó ahí, que son semejantes. Es lo que hay que demostrar, que son semejantes. Bueno, ustedes van a completar toda la información ahí para demostrar eso. Y nos quedamos hasta ahí. Vamos a continuar con más en una próxima grabación.